Buenas noches a todos. David, por favor, Eh, ahorita le escribí un mensaje en el WhatsApp para tenerlo en cuenta. sí, listo, qué pena. Eh, bueno, buenas noches muchachos, bienvenidos. Les recuerdo, por favor, cambien su nombre que tienen ahí registrado en el Zoom por su nombre completo, por favor, que lo va a necesitar para estar recibiendo su asistencia ahora en adelante. Y por favor, hoy, también para la asistencia, el otro punto para la asistencia es que necesito que escriban su nombre completo en el chat. ¿Listo? Apenas ingresen, por favor. Les estaré escribiendo sobre lo mismo durante la clase para que estén pendientes de la asistencia, que es muy importante. Por favor, solo escriban su nombre una vez. Si ya lo escribieron, no lo escriban nuevamente. Aquí ya me aparece su nombre completo. Entonces les va a activar el chat para que puedan hacerlo. ¿Listo? Ya un momento se los activo y ahí empezamos a recibir la lista. Listo. Ya está activado. Entonces, chicos, por favor, ingresen sus nombres completos para la asistencia de hoy. Y démosle la bienvenida al profe. Y ya vamos a dar inicio a la clase de hoy, a la tutoría de hoy. Entonces, pues bienvenido, profe Camilo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué va a consistir la clase de hoy? Vale, gracias David. Hola muchachos, ¿cómo están? Sofía, Felipe, David, Juan Andrés, Stephanie, ¿cómo van? Espero que estén muy bien. Bueno, vamos a hoy a ver otro tema importante, ¿vale? Que tenemos, porfa, si tienen preguntas respecto a la hoja de ruta, a lo que pues hemos visto un poco, ¿sí? Es- ¿No se escucha bien? Fue mal. No, sí se escucha. Lo que le digo a los chicos siempre, por favor, si no les funciona el audio, eh, depende por donde estén ingresando, ¿no? Si estén ingresando por plataforma y no les funciona el audio bien o el video, por favor ingresen por los links que yo les paso por el grupo de WhatsApp. Y si no, pues cierren la sesión y vuelvan a abrir para que vuelva a funcionar. Y si todavía no les funciona, por favor les aconsejo reinicien el computador y para que vuelvan a entrar. Listo. Vale, gracias David. Bueno, hoy tenemos mm, un tema importante, como todos los que hemos visto, y es la economía del siglo XX, ¿sí? Digamos, recuerden que la clase pasada discutíamos sobre los modelos económicos que se han utilizado para el desarrollo de un país, ¿sí? Hoy vamos a hablar en términos un poco más específicos, pero también específicos sobre algunos elementos que hacen a la economía del siglo XX en general, ¿sí? O sea, a unos determinados acontecimientos, ¿sí? Por ejemplo, la crisis del 29, ¿sí? Que va a ser muy importante, las guerras mundiales, y cómo todo esto va a terminar afectando una economía, ¿vale? Entonces, me gustaría empezar con un video de los felices años 20. Voy a compartirles pantalla, que explica un poco sobre todo la economía acuérdense que estamos hablando del siglo XX, una precisión. Si hablamos del siglo XX, quiero que me pongan rápido ahí los que crean que la tienen clara, ¿sí? ¿A qué años estamos haciendo referencia si decimos siglo XX? Ahí estoy leyéndolos. ¿A qué años hacemos referencias cuando decimos siglo XX? Porque es importante que primero tengamos en cuenta ese elemento. ¿A los 1000? No, Susan. ¿Vale? De 1900 ¿a qué año? Al año 2000 prácticamente. ¿Listo? Son 100 años. Acuérdense que si decimos un siglo son 100 años. Y va de 1900 a 1999, año 2000. ¿Listo? Por eso hoy ya hablamos del siglo XXI
y mucha gente, historiadores, se refieren al siglo XX, entonces dicen el siglo pasado, cuando les digan el siglo pasado o a mediados del siglo pasado, están refiriéndose a el siglo XX, todo eso que ocurrió en el siglo XX. Bien, Sofía, bien, David y Vale, eso, pilos ahí, conectados. Entonces, bueno, voy a compartirles la pantalla. En un momentico, porfa. Sobre este video sobre los felices años 20 que está sobre todo creado en los Estados Unidos, sobre qué era lo que pasaba en Estados Unidos con la economía y en buena medida por eso se le llaman los felices años 20, que estamos hablando de 1920 en adelante. Entonces, compartir pantalla. Creo que ya ahí ya se está viendo. Entonces, ok. En 1919 Estados Unidos salía... En 1919 Estados Unidos salía victorioso de la Primera Guerra Mundial. El optimismo se respiraba en el aire. Gran Bretaña y sus aliados europeos estaban agotados financieramente a causa de la guerra. Pero la economía de Estados Unidos prosperaba y el mundo bailaba al son de la melodía americana. En los años 20, la vida cotidiana estaba cambiando. La electrificación transformó Estados Unidos. Las ciudades se conectaron a la red. Aparecían nuevas tecnologías, aviones, radios. Los artículos para el hogar que habían nacido como objetos de lujo se convirtieron en una necesidad. La industria del automóvil también prosperaba impulsada por los compradores que acudían en tropel a comprar los últimos modelos de Ford o Chrysler. Una era de prosperidad ilimitada parecía haber comenzado. Es el nacimiento de la cultura del consumo y del consumo de masas a una escala jamás vista antes. También aparece la compra a plazos para animar a la gente a adquirir artículos de consumo caros y que puedan comprarlos a crédito. A mediados de los años 20, aproximadamente 3 millones de estadounidenses poseían acciones y Wall Street cautivaba la imaginación del público. Con historias de fortunas ganadas de la noche a la mañana, la idea de un gran mercado alcista en el que parecía que las acciones solo podían subir se apoderó de todos. ¡Qué chollo! RCA ha subido 7 puntos desde esta mañana. Acabo de ganar $7.000. La gente tenía tanta fe en el mercado alcista que empezó a pedir dinero prestado en cantidades cada vez mayores para especular con los precios al alza de las acciones. En 1928 la bolsa subió un 50% en tan solo 12 meses. Nadie sabe qué fue lo que provocó la pérdida repentina de confianza al final de la jornada del miércoles 23 de octubre. Bueno, allí dijeron demasiadas cosas y como vimos en el título del video, este video es muy chévere porque explica primero todo el boom económico de los Estados Unidos, ¿sí? ¿Por qué era tan fuerte económicamente? Y Hola David, perdón Camilo, regálame un segundo, lo voy a interrumpir la clase. Buenas noches a usted, Camilo, a David que nos acompaña en la monitoría y a todos ustedes chicos estudiantes que están al otro lado también de la pantalla, pues viviendo ese espacio académico. Chicos, ya creo que me conocen, soy Juan Carlos Blanco, el coordinador académico. Quiero en esta oportunidad compartir con ustedes 3 mensajes y a la vez 3 invitaciones. La primera, muchachos, recordarles que nosotros ya estamos casi que en la mitad en la primera mitad del módulo, perdón. ¿Eso qué quiere decir? Que este camino ya prácticamente se está acabando. ¿Listo? Nos quedarían 2 semanitas más y finalizamos todo el módulo de ciencias sociales. Es un tiempo muy corto en donde el trabajo autónomo y con la responsabilidad es supremamente importante porque eso va haciendo que su proceso de enseñanza y de aprendizaje a la vez sea mucho más óptimo. En esta medida, chicos, quiero recordarles a ustedes
que pues el trabajo en plataforma es supremamente importante, pues, porque ahí también sabe el desempeño de ustedes y cuánto está aprendiendo. Usted mismo se puede medir, independientemente de que usted saque un 60 o un 100, qué tanto. La idea es que usted mismo se haga una autoevaluación y diga, mire, yo he hecho esto y lo estoy haciendo a conciencia. Eso, por un lado. Esperamos que al finalizar este viernes usted ya tenga como mínimo el 50% de la plataforma adelantada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vaya usted al día pues con las enseñanzas que los tutores, en este caso que Camilo le está compartiendo. Eso por un lado. Y en esa medida también, de otro lado, en esta primera invitación, es recordarles el trabajo de la hoja de ruta, el compromiso que ustedes tienen, máximo hasta hasta el último martes del módulo. Tenemos la oportunidad de enviar al correo, a subir la información a la plataforma como ustedes siempre lo han venido haciendo. Segunda invitación, chicos. Yo les envié el día de ayer una circular. En esa circular los estoy convocando a una reunión el día de mañana. Ustedes, ciclo 5, la tienen a las 4 de la tarde. En esta reunión que quiero compartir con ustedes y junto con compartir, precisar algunos elementos académicos de los cuales por ahí muchos tienen dudas. Me han escrito, mire, profe, no entiendo esto, coordinador, ¿cómo paso? Coordinador, que ya debo estar en otro ciclo. Entonces hay muchas dudas de ustedes y que a esta altura del ciclo y ya del semestre nos queda un módulo para finalizar ciclo y muchos de ustedes podrían estar pasando en julio a grado 11, o sea, a ciclo 6. Es importante que todos tengamos en cuenta estas precisiones que mañana quiero comentar. Chicos, es de carácter obligatorio. Tengo la costumbre de ser chicos. Yo sé que hay unas personas ya poco adultas, pero todos somos jóvenes de espíritu y de corazón. Camilo se ríe, mire. Entonces, no, yo les digo muchachos. Con mi muletilla de chicos o muchachos. Entonces, la invitación, la segunda, de mañana a la reunión a las 4 de la tarde. ¿Cómo ingresan? Por la plataforma. Así como ingresen ustedes a esta clase, mañana van a ingresar tal cual. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Y finalmente, para que ustedes continúen con su clase, quería recordarles, y es la tercera invitación, que nosotros los sábados, como colegio para ustedes, estamos realizando unos talleres de formación. La idea de estos talleres es que tengan varias características, pero le voy a mencionar dos. Una primera, que sean chéveres. Yo soy... Pues porque, ¿para qué? ¿Listo? Puede ser muy interesante. Estamos mejorando, estamos tratando de mejorar cada vez en eso, que sea atractiva el tema que se les brinda, desde cómo se hace, sea algo atractivo para ustedes. Estamos mejorando, hemos venido creciendo en eso, se ha venido evidenciando y pues eso queremos ofrecer. Y a la par de eso, de que sea atractiva y chévere, lo que queremos es que sea útil para su vida. ¿En qué sentido útil? Que usted lo pueda aplicar en el día a día. Yo sé que muchos de ustedes ya están trabajando y otros están estudiando y están a puertas de ir a trabajar. ¿Listo? Independientemente de lo que trabajemos, el tema que les vamos a ofrecer en estos 3 sábados que quedan de módulo es interesante. Es un curso de Excel. Entonces, yo como estudiante de Universidad de Matemáticas puedo utilizar Excel. Yo como profesor puedo utilizar Excel. Si yo tengo una tienda, yo puedo utilizar Excel para llevar las cuentas. Excel va mucho más allá de hacer cuadrículas y poner datos. Tiene muchísimas más funciones. Va a haber una persona muy idónea en el tema y va a ser un taller práctico para que usted lo pueda hacer y no es escuchar 3 horas a un personaje ahí hablando porque nos aburre. Y más que son puras fórmulas. Los talleres son de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Va a ser un taller completamente práctico. ¿Y eso qué implica, chicos? Que usted tenga un computador. ¿Por qué hago la precisión? Porque muchos de ustedes se podrán conectar en ese momento desde el celular, pero el celular seguramente no nos va a servir de la mejor manera porque en el computador yo puedo tener Excel, el programa, y pues ahí generar las fórmulas, dar los comandos a la computadora, pues para poder realizar todo el ejercicio que Daniel, que es el profesor, nos va y nos tiene preparados. Cosa que desde un celular no me queda tan fácil poder dar los comandos, escribir las fórmulas y demás. Bajo estas precisiones y estas 3 invitaciones, me despido deseándoles un resto de tutoría muy buena a todos los estudiantes, a Camilo y a David. Ustedes tienen mi correo electrónico para cualquier cosa. David, por favor, ahorita compártaselos nuevamente a los chicos por el chat. Y no siendo más, pues
que tengan una muy buena clase. Hasta luego. Gracias, Juan. Bueno. Chicos, el correo del coordinador estará en la descripción del grupo de WhatsApp. Y bueno, podemos continuar. Listo, profe. Vale, por aquí vi que se conectó. Se han conectado ya algunos mientras hablaba Juan. Entonces, bueno, 6, 7 y cuarto. Intentemos siempre llegar más tempranito y sobre todo para no perdernos algunas cosas de la tutoría. Ok, muchachos. Bueno, lo que vimos en el video, bueno, ustedes ya se habrán dado cuenta de algo muy importante en Estados Unidos y es eh, el boom económico que tiene. Y una de las razones, digamos, de este boom económico, para que lo tengamos en cuenta, es que se estaba presentando la Primera Guerra Mundial en Europa, ¿sí? Recuerden, Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, y mientras todo esto estaba ocurriendo, principalmente en Europa, ¿sí? Estados Unidos lo que estaba haciendo era desarrollar su industria económica, ¿sí? Su industria publicitaria, etcétera, ¿sí? Tal como lo vimos ahí. También veíamos, por ejemplo, algo propio de esa época, más de un tono cultural, y es el jazz, ¿no? El jazz se escuchaba mucho en los Estados Unidos y también hacía parte de la industria cultural que ya estaban haciendo en ese país, como la radio, por ejemplo, las emisoras de radio, y uno puede ver ese tipo de cosas en determinados juegos. Hay juegos que no son simplemente para divertirnos, sino que tienen un contenido histórico y cultural muy interesante. Por ejemplo, para los que tengan Xbox o esto, Mafia 2. En Mafia 2 pueden ver mientras ustedes van con el muñequito subiéndose a los carros, andando por la ciudad, ¿sí? Que es un mafioso que le tiene que hacer determinados mandados y la mafia también en ese momento, sobre todo la mafia italiana, eh, se sube al carro este personaje y las emisoras que puede poner son emisoras de jazz, propias de estos años 20, ¿listo? Eh, se está desarrollando fuertemente lo que ya vimos en cierta medida como un modelo industrial, ¿sí? Proteccionista de la economía, ¿ok? Entonces voy a compartirles pantalla. Por favor, participen. Eso sí, siempre que puedan hacerlo, recuerden que lo tengo en cuenta para la nota de qué, de la hoja de ruta, sobre todo. ¿Listo? Pero me avisan a ver si, David, porfa, me avisa si se ve. Entonces ya comparto aquí. Listo. Perfecto. Gracias. Listo, entonces vamos a empezar. Economía del siglo XX. Aquí puse algo que me gustaría que averiguaran, no ahorita, o si quieren ahorita, pues no está mal, sobre el siglo XX. Es que hay algo que no debemos olvidar, porque hay veces pensamos las cosas como en términos separados, ¿sí? Como esto es diferente a esto. Entonces, como nosotros vemos el mundo así, cosas separadas, creemos que en la academia o en las ciencias, que también está así, todo está separado y como que la economía, en el caso nuestro, no tiene nada, absolutamente nada que ver con la política, ¿sí? Lo que es la cultura no tiene que ver con la economía. Lo que tiene que ver con, no sé, piénsenlo y ocurre mucho, con los deportes no tiene que ver nada con la economía, porque la economía es una ciencia pura que solo tenemos, en donde solo hay que estudiar fórmulas, etcétera. Es eso, pero además es una relación política, histórica, social, ¿listo? Entonces, por esa razón, yo pues coloqué esta imagen
también para provocar en cierto sentido un despertar de lo que nos pasó en el siglo XX como países latinoamericanos y que a veces no tenemos conciencia y se nos olvida, que es el Plan Cóndor. Esta imagen tiene que ver, o la Operación Cóndor, ¿vale? Todos estos personajes que vemos aquí son los dictadores de América Latina durante sobre todo los años desde 1950, 1970 hasta los años 80 y 90 en América Latina. ¿Sí? El Plan Cóndor es un, valga la redundancia, un plan organizado por los Estados Unidos que tiene como principal intención durante la Guerra Fría que vimos, ¿se acuerdan? Perseguir a los opositores, ¿vale? Y para lograr eso tenían que empezar a tumbar a lo que, pongámoslo en estos términos, oliera a izquierda en los países latinoamericanos y colocar dictaduras que estuvieran conectadas con los beneficios para Estados Unidos, ¿sí? Entonces, eso era importante. Otro elemento del Plan Cóndor es que no solamente pusieron a los dictadores para alejar a lo que oliera a izquierda o a comunismo, sino que lo hicieron para empezar a implementar una política económica neoliberal, que es lo que tenemos hoy en día. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, digamos, algunas cifras. 340 centros clandestinos de tortura y detención en Argentina. 6.000 bolivianos recurrieron al exilio. El exilio eso fue muy importante. Entonces, ojo con eso. ¿Por qué? Porque eso va a determinar nuestra economía. ¿En qué sentido? En que empezamos a aplicar un modelo que no viene de nosotros mismos, que no creamos nosotros mismos, sino un modelo prácticamente conectado, relacionado con los intereses de los Estados Unidos. Eso hay algo importante y es que a veces tenemos esa mirada de víctimas, de no, siempre nos imponen, a nosotros nos toca hacer lo que digan los demás. No. Como sociedades también hemos construido un tipo de gobierno, o sea, la sociedad en sí misma también es culpable del tipo de gobierno que le tocó, ¿sí? Y en muchas veces lo permitimos. ¿Ok? Aquí ahorita ya los leo. Ángel. Bien. Dairo. Los archivos del terror. Bien. ¿Listo? Entonces era algo ahí como bueno, despertemos, que no se nos olvide que esto nos pasó hace poquito, hace unos años. Se acabó de empezar el siglo XXI, ¿sí? Estamos entrando en la segunda década del siglo XXI. Y entonces es importante. ¿Ok? Eh, Listo. Preguntas para la discusión, como siempre. ¿Qué importancia tiene la economía en relación con la política? Quiero que esto lo respondan también en el chat, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, ¿qué creen? ¿Por qué creen que la economía se relaciona con la política? ¿Y por qué es importante conectarlas a las dos? ¿Sí? Y si usted fuera el presidente de Colombia, ¿qué medidas económicas tomaría en esta situación de la pandemia? ¿Sí? Hoy en día, ¿qué haríamos? ¿Con qué modelo económico, por ejemplo, de los que hemos visto, usted se diría? ¿Sí? En términos de ayudas a los grandes, lo que discutíamos con Hermógenes, creo que sí, con Hermógenes la vez pasada, nos sirve para discutirlo hoy, ¿no? También es, ¿qué haría con las grandes empresas como gobierno y qué haría con el resto de la población? Por ejemplo, ¿le brindaría mayores beneficios a las empresas antes que al pueblo? ¿Sí? ¿Qué haría? Los servicios básicos eh, los subsidiaría para la gente, por ejemplo, que no puede trabajar, etcétera. Entonces, váyanme respondiendo ahí. Y David, ahorita, porfa, eh, va leyendo, o el que quiera leer, y esto, vamos discutiendo ahí los temas.
Listo, entremos de lleno a unas características que van a permitirnos entender la economía del siglo XX. ¿Listo? Primero, algo que vimos la clase pasada. Tenemos sociedades industrializadas. ¿Cuándo se empezaron a industrializar estas sociedades? En el siglo XVIII y XIX. Y ya en el siglo XX tienen su industria fuertemente consolidada. ¿Cuáles son? Inglaterra, Francia, Alemania y los Estados Unidos. ¿Listo? Segundo elemento, hay un control sobre los territorios y las poblaciones en África y Asia. Esto es importante, el control sobre los territorios y poblaciones en África y Asia. ¿Esto cuándo se da y por qué va a determinar la economía del siglo XX? Se va a dar en el siglo XIX, ¿sí? En algo que vemos aquí en la segunda imagen, que se denominó como la Conferencia de Berlín. La Conferencia de Berlín fue una reunión que se llevó a cabo, por supuesto, en Alemania, ¿sí? En esta capital alemana, para repartir a los países africanos al acomodo de estos intereses imperialistas de principalmente Inglaterra, Francia, Bélgica, ¿sí? Y luego va a venir Alemania. Entonces, ¿por qué es importante esto para entender al siglo XX? Porque todos estos países en parte van a poder desarrollar su industria, van a poder tener un mejor modo de vida en Europa, sobre todo estos países europeos, debido a que tienen como colonia a toda el África y parte de los países del Asia. ¿Listo? Los que quieran averiguarse sobre esta conferencia, así se llama, ¿no? Conferencia de Berlín, 1885, o también lo que se denomina, que venía un poco más antes, como el reparto de África. Entonces, cuando ustedes ven al África como continente, lo que notamos es que es como si fuera un pastel en ese tiempo, que se lo dividieron a su acomodo. Este país es para mí, este país es para los franceses, este país es para los ingleses. ¿Listo? Entonces, importante eso. Otro elemento, las revoluciones del siglo, este es el contexto, ¿no? El contexto histórico. Las revoluciones a principios del siglo XX. ¿Cuáles? La rusa y la mexicana. ¿Listo? Entonces, la revolución rusa, recuerden que va a propender por un modelo económico y político comunista, ¿sí? De reparto, por ejemplo, de las tierras, de una mayor igualdad en la sociedad, y ahí tenemos a Lenin, a Stalin, etcétera, y también tenemos a la Revolución Mexicana, que muchas veces se olvida, que ocurrió en 1910. Y aquí tenemos a Pancho Villa, por ejemplo, importantísimo, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque esto va a determinar, la Revolución Rusa, sobre todo, va a determinar el modo en el que muchos países van a entender su propia política económica, que fue lo que vimos en lo que también tenemos aquí como la Guerra Fría, ¿listo? Y las guerras mundiales. La Primera y la Segunda Guerra Mundial va a afectar fuertemente a los países europeos y al mundo. O sea, va a influir. ¿Listo? Voy a leerlos un poco. Tenemos aquí a... Uf, madre, bien, 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 bien. David, porfa, algunos comentarios importantes que usted quiera leer aquí del chat. David, Hola. Comentarios importantes. sí, Me parece bien interesante lo que plantea Ángel Ricardo. Yo haría con la economía un manejo de subsidios a todas las personas que no tienen un acceso a un trabajo o a las embarazadas. Tenemos aquí ok. familia Romero, por favor, cámbiense el nombre al nombre completo, por favor. Sería genial que así pensaran los políticos, porque lo único que ellos hacen es robar más al colombiano, bueno, que aportando, ¿no? Sí, ok. A ver.
de Paula Willes, por ejemplo, en esta época del siglo XX, los que estaban a base del poder fueron los que firmaron acuerdos. La economía de un país está en su mayoría en manos de la política, con los Del- Estados Unidos para que éste pueda mantener el control de las economías mundial. del- Hablo en este caso de los bloques económicos. Bien, bien, Estamos manejando terminología que está muy bien, que apliquen la terminología que estamos aprendiendo, chicos. bien, bien. Gracias, Paula. Bien. Carol, la política, gracias, David. Voy a leerlos un poquito. La política es la encargada estaba aquí leyendo a Carol. La política es la encargada de manejar la economía del país, efectivamente. Sí. ¿Qué modelo se va a manejar en un país? Depende de eh, a quienes, por ejemplo, nosotros hayamos elegido en el poder, ¿sí? En los cargos públicos. Si estas personas tienen una mentalidad según la cual la economía debe estar basada en principalmente, como ocurre en Colombia, en la importación de productos de otros países y no en nuestra exportación en la exportación para generar mayor ganancia, ¿sí? En la exportación de nuestros productos, pues eso va a generar unas determinadas consecuencias en la sociedad, ¿sí? Ángel Ricardo, sí, bien, bien Carol, bien Tiffany, ok, listo, eso es. Entonces, para tener en cuenta los demás que faltan, porfa, ahí los vamos leyendo. Entonces, ya tenemos en cuenta este contexto histórico en el que vamos a explicar a la economía del siglo XX. La revolución, la colonización de África y de Asia en el siglo XIX, los felices años 20 que vimos en el video, con el jazz, con el consumismo, ¿sí? Sociedades altamente industrializadas, las guerras mundiales, ¿ok? Y continuamos con, mmm, recuerden que aquí vamos a hablar en términos generales y la idea es también que ustedes, porfa, me vayan colaborando ahí en su aprendizaje, en profundizar en estos temas, ¿no? Entonces, acontecimientos importantes de la economía. La Primera Guerra Mundial, también la Segunda, volcó todo lo que era desde el siglo XIX, producción industrial a la producción armamentística, a la producción de armas, ¿no? O sea, es bastante importante entender que la Primera Guerra Mundial y la Segunda, lo que van a hacer los países europeos es, listo, si queremos ganar posesiones en África, si queremos ganar el poder en Europa, lo que tenemos que hacer es desarrollarnos en términos de armas, ¿sí? Eso es, eso es muy importante. Entonces, claro, la industrialización empieza a caer, las materias primas, los bienes más necesarios empiezan a desabastecerse en la sociedad y Europa prácticamente entra en unas crisis económicas a nivel sobre todo industrial y de comercio. Y donde más se va a potenciar es en la venta y compra de armas. ¿Listo? Estados Unidos se empieza a perfilar como la primera potencia mundial, lo que vimos de los felices años 20. ¿Por qué? Porque como Europa está encerrada y metida en la guerra, lo que van a hacer los Estados Unidos mientras tanto es crecer en su industrialización y todo esto que les expliqué ahora. ¿Vale? Voy a poner aquí a, no sé, a alguien que tenga, no, ninguno tiene audífonos como para comentar cosas que quisiera preguntarles. Sí, Sí, ¿cuál, profe? no se puede activar a cualquiera para... Bueno, voy a poner a Sofía y también pedirle el favor a Sofía que me escriba el nombre completo en el chat. Gracias. Listo. Ahí está activado, por favor. Puedes hablar. Hola, Sofía. No, cerró el micrófono. Bueno, Vamos. Pero por favor, le pido el nombre completo. Vamos a ver a Carol. No, Carol. y así como al azar a ver quién está ahí. A ver, allá. Catalina. Creo que Catalina. No, ya aquí. Bueno,
No. Ahí está activado, Catalina, si quieres participar. Catalina Villarreal o... Bueno, no. Vamos con Bueno, Carlos Sebastián Forero. aquí tenemos, Carlos. Hola, Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo está? bien, bien. Su merced, ¿qué ha entendido de esto que acabo de explicar? Eh, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La industrialización. Su merced, ¿qué es lo que ha entendido ahí? ¿De la que, es que no lo escucho bien? La Primera Guerra Mundial y la industrialización. Todo esto, ¿qué relación tiene? ¿Qué es lo que su merced ha entendido ahí? ¿Qué relación tiene entre la industrialización y la Primera Guerra Mundial? Sí, señor. Eh, para mí la relación que tienen es como que empezó como en el mismo, en los mismos años y a mediados del mismo siglo. Que los dos fueron gobernados por políticos. Ok, ok. Ojo, Carlos, la industrialización empieza como tal en el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX con fuerza, ¿vale? Ujú. Y la Primera Guerra Mundial ya es del siglo XX, ¿vale? Ok. Y entonces la industrialización es lo que va a permitir que en muchos países europeos, Alemania, Francia, ¿sí? Parte de Polonia, todos estos países se vayan a enfrentar y a creer que pueden ejercer un término que vimos la clase pasada, hegemonía o poder territorial, militar sobre los demás. ¿Listo? Entonces, Ok, gracias, Carlos. Bien. ok, listo, profe. Entonces, pilas ahí todos con eso, ¿no? Con esa aclaración. Y también va a ser importante entender estos otros elementos como que la caída del Imperio Turco Otomano, este imperio que duró desde 1453 hasta 1920, donde ya definitivamente le llamaban el anciano enfermo de Europa. El Imperio Turco Otomano se ubicaba en lo que hoy conocemos como Turquía, ¿sí? Y era quienes habían derrotado al Imperio Romano de Oriente en 1453. ¿Listo? ¿Qué pasó? Porque esto tiene que ver con la economía. Porque esto, cuando va cayendo el Imperio Turco Otomano, que tienen un dominio sobre muchos países del norte de África, sobre muchas zonas del Medio Oriente, todo el Medio Oriente estaba dominado por el Imperio Turco Otomano. Cuando está cayendo este anciano enfermo de Europa, los ingleses y los franceses, ávidos de riqueza, ¿sí? Están ya terminada la Primera Guerra Mundial. Recuerden que la Primera Guerra Mundial termina en 1918. Ávidos de riqueza y de poder en esta zona, eh, y sobre todo de algo importante, ¿no? Que tengo ahí anotado, el petróleo, van a decirle a los árabes que eran, digamos, los pueblos sometidos por este imperio, nosotros les vamos a ayudar a independizarse, ¿sí? Y pues los árabes, como no tenían un dominio militar tan fuerte, no tenían cómo pelear contra este imperio turco otomano, van a aceptar esta ayuda de los ingleses y los franceses, e incluso hay un tipo allá en el imperio, en el Medio Oriente, que es inglés, que se reconoce casi como el Simón Bolívar de América Latina, y allá lo llaman Lawrence de Arabia, ¿sí? Un tipo que con sus tropas ayudó, eh, y generó la independencia de estos pueblos. Pero ¿qué pasó? Detrás de esta supuesta ayuda que le prometen los ingleses y los franceses al Medio Oriente, se estaban repartiendo estas zonas, lo que hoy conocemos como Irak, lo que hoy conocemos como Siria,
como Kuwait, de estos países que son ricos en petróleo, esa división de límites, de fronteras, la crearon los ingleses y los franceses más o menos en 1917, 18, en un pacto que se llama el Pacto de Sykes-Picot. ¿Listo? Y entonces les dicen, listo, ya los independizamos, sacan al Imperio Turco Otomano, cae el Imperio Turco Otomano, y cuando los árabes van a crear ellos mismos sus propios países, ocurre algo. No, resulta que son protectorados. Vayan anotando ciertos términos. ¿Qué es un protectorado? Son, pongámoslo así, como eh, provincias o nueva forma de colonización de parte de los ingleses y los franceses a estos pueblos del Medio Oriente, ¿sí? O también se les denomina como estados satélites. ¿Por qué se les dice protectorados? Porque supuestamente los ingleses y los franceses están cuidando de que este nuevo dominio del Imperio Turco Otomano no ocurra, ¿sí? Pero en realidad se están beneficiando del dominio de estos países que han creado, ¿vale? Entonces, importante. ¿Por qué va a ser determinante? Porque esto va a permitir que estos pueblos europeos empiecen a extraer petróleo, que va a ser la materia prima de la industria en el mundo, ¿sí? Por eso hoy cuando cae el dólar, eso tiene un efecto directo sobre el petróleo, ¿vale? David quiere decir algo, creo que alguien quiere ahí hablar. Hermógenes. Sí, durante todo el exacto, Giselle. Sobre todo el término petrodólar se va a dar después de la crisis de 1973. Bueno, si tú quieres investigar porfa sobre eso, nos vas diciendo. ¿Listo? Otro elemento, otro acontecimiento importante es que se produce la crisis económica del 29. Ahí tenemos este enlace, si quieren lo pueden ver, donde explican muy bien cómo se llevó a cabo esta crisis. Recuerden que fue en Estados Unidos, lo que se denomina también como el jueves negro, ¿sí? El viernes negro, que es cuando cae la bolsa de valores estadounidense. Como Estados Unidos era una potencia mundial ya en ese momento, gracias a que Europa estaba en crisis, ¿sí? Eh, Esto va a afectar fuertemente a todo el mundo, ¿sí? A todo el mundo. Aquí en Colombia nos vamos a ver afectados, pero no en la misma medida que en Europa. Las guerras mundiales le permiten a América Latina impulsar un nuevo modelo económico. ¿Listo? Eso lo vimos en los modelos económicos. Recuerden que mientras Europa estaba en crisis, nosotros dijimos, listo, ese es el momento para industrializarnos. Pongámonos las pilas y creemos industria, que fueron ciertos gobiernos de izquierda los que llevaron a cabo esto con medidas proteccionistas, aranceles, un Estado que puede apagar. Sí, hay un micrófono que está prendido, creo que es el de David, no sé cuál será, para que porfa lo apaguen. O no sé si es el de Carlos. ¿Ya? Eso. Gracias, Javier. ¿Listo? Miren acá algo interesante que se da en la crisis del 29, esta imagen, ¿no? De este niño y esta niña, esta pancarta que dice, ¿por qué no puedes darle a mi padre un trabajo? ¿Sí? Recuerden que una de las características importantes de las crisis económicas como esta del 29 o como la del 2008 es que empiezan los despidos masivos de las empresas. ¿Sí? Claro, como el dueño de la empresa no tiene cómo mantener a su industria y empieza a entrar en crisis, pues no va a tener la forma de pagarle los salarios a sus empleados y la mejor manera pues es de intentar salvarse es despidiendo masivamente a un término que vimos en la clase pasada también, que eran los proletarios, ¿no? Los trabajadores son parte del proletariado según las ideas estas comunistas, ¿no? Que explican un poco algo de las crisis. Paula,
En nuestro país la economía se afecta cuando baja el dólar y cuando sube. Un reflejo es en esta pandemia, donde se refleja una crisis económica. Todos los productos básicos subieron de precio. Sí, tal cual. Si el dólar se vuelve la moneda, o también otro término técnico, la divisa bajo la cual se desarrollan todo el comercio mundial, todo lo que tiene que ver con la compra y la venta de productos, o del petróleo incluso, si el dólar es la moneda más fuerte, lo que pase con el dólar, que ustedes saben que tienen una impresora no, sino la máquina de hacer billetes de dólar en Estados Unidos, pues obviamente eso va a afectar fuertemente a la economía mundial. Entonces, bien, Paula, ¿listo? Entonces, estos acontecimientos son como lo que hace a la economía en el siglo XX, ¿sí? Entonces, porfa, yo sé que a veces suena esto como muy técnico o a veces de pronto muy denso o que de pronto no lo puedo desarrollar como se quisiera, pero la idea es que tengan los, los términos más generales de la economía y de los temas eh, ahí presentes, ¿sí? Y entendidos. Entonces, porfa, no olviden eso, estos acontecimientos. Seguimos. ¿Qué va a generar este tipo de economía del siglo XX y este tipo de acontecimientos? ¿Sí? Consecuencias básicas a nivel general. Primero, la Revolución Rusa, que habíamos comentado, eh, tiene una característica y es que la economía es planificada por el Estado y esto tiene una influencia a nivel mundial. Entonces lo va a hacer China, lo va a hacer Cuba, lo van a hacer algunos países de Europa del Este, ¿vale? Entonces el Estado controla todos los niveles de la economía. ¿Listo? La Revolución Rusa de 1917. Tenemos como consecuencia de todo esto la crisis del 29, que es una causa del nazismo y el fascismo. Esto es importantísimo porque con esta crisis, esta crisis mundial que empezó en Estados Unidos, eh, los alemanes van a sentir que necesitan un padre, que, necesita, que necesitan alguien que los cuide, alguien que los proteja ante lo que está pasando, que les dé el camino, ¿sí? Y hay un personaje, como ustedes ya conocerán, ¿sí? Ya lo habrán escuchado, muy malo, muy resentido, que se llama Hitler, y que empieza a decir, miren, alza la mano como, ¿sí? Diciéndole a la sociedad, yo tengo la solución. Yo les voy a decir cuál es el problema principal. No es la economía, aunque esa es la razón principal. No es la crisis, son los judíos, ¿sí? Son los comunistas. Y entonces empieza toda esta característica eh, antisemita, antisionista, ¿sí? Antijudía, anticomunista, esta xenofobia también, ¿sí? En el nazismo y en el fascismo. Y esto es lo que le va a permitir a Hitler, este discurso racista, subir al poder en el año de 1933, ¿sí? Y lo mismo va a pasar en Italia con el fascismo. Primero viene el fascismo en Italia con alguien muy similar a Hitler, que es Benito Mussolini, y va a decir prácticamente lo mismo, ¿vale? Una persecución también a los partidos de izquierda, a los homosexuales, y se crea un Estado totalitario. Entonces la crisis tiene como Pero consecuencia este tipo de cosas. hay que aclarar un poco que el fascismo surgió fue en Italia, ¿no? En Italia, sí, 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 En sí, sí. Italia primero que todo, y todo proviene pues de ideas que quieren retomar de Roma, ¿no? En la Eh, antigüedad, tiene que sobre ver, el pero Imperio Romano. sí, sí, sí. Benito Mussolini también tenía esa idea. Queremos expandirnos en Europa al nivel
territorial que tenía el Imperio Romano de la antigüedad, ¿sí? Pero en esta crisis económica, en este momento específico, lo que más va a importar de las ideas de Benito Mussolini, del fascismo, es decir que el problema económico, la crisis, se debe a un determinado tipo de población, ¿sí? Los judíos, los homosexuales, los comunistas. Y entonces lo que había que hacer, incluso los liberales, ya tenían una idea liberal del poder. ¿Qué quiere decir esto? Tal como la entendemos hoy en día, ¿sí? Eh, en, en Alemania, antes de que subiera Hitler, tenían lo que se llamaba como la República de Weimar, que era más o menos, y Hitler sube en ese sentido, una sociedad donde habían elecciones, donde se creaban partidos políticos con diferentes ideas, ideologías, y el nazismo, ¿por qué es contrario a esto? Porque es un totalitarismo, una dictadura sobre la sociedad, ¿vale? Se hace lo que el partido nazi, o sea, Hitler, diga en Alemania y se hace lo que Benito Mussolini diga en Italia. ¿Listo? Y además las policías que se van a crear para perseguir, etc. Entonces eso es importante. La crisis del 29 incentiva también unas ideas, como consecuencia tiene que incentiva o produce unas ideas que había inventado un tipo por allá que se llamaba Keynes, ¿sí? Eh, y esa idea se puede resumir en el estado de bienestar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que él dice? Es un economista. Dice, mire, la crisis del 29 es la muestra de que esa economía de libre mercado que defendía Adam Smith, para que lo tengan ahí en cuenta, y David Ricardo, como libre mercado absoluto, que el Estado no controle nada, lo que genera es que haya, por ejemplo, especulación en la bolsa. Por eso fue que se cayó la bolsa de Wall Street, porque los empresarios empezaron a vender créditos, a subir los intereses, a bajarlos, y no había un control sobre eso. Eso hizo que de un momento a otro la economía se fuera a pique por muchas otras razones y, digamos, entráramos en esta crisis. Entonces, ¿qué va a decir Keynes? Miren, lo más importante es que haya libre mercado, pero con una intervención del Estado, ¿sí? ¿En qué sentido esta intervención? Que el Estado tenga un, como principal objetivo, cuidar los bienes básicos de una sociedad, los servicios básicos de una sociedad. ¿Cuáles? La alimentación, la salud, la educación, y que esto no se le deje en buenas cuentas a los empresarios, ¿sí? Al mercado, al negocio, ¿sí? Porque claro, la crítica de Keynes es cuando usted le deja todo a los empresarios y no protege a la sociedad en los servicios básicos, la gente que no tenga dinero, ¿cómo va a pagar su salud? La gente que no tenga dinero, que no tenga un buen salario, ¿qué va a hacer? ¿Mm? ¿Morirse? ¿No tener una buena educación? ¿No poder tener el acceso a una buena vivienda? No, el Estado debe regular esas cosas e impedir que por lo menos los servicios básicos no se vuelvan un negocio, ¿sí? De los empresarios. Entonces, ese estado de bienestar se va a configurar y se va a implementar fuertemente en Europa, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Voy a leerlos. Hermógenes, todos los que quieran participar, David, pues que alcen la mano y por favor David les abre el micrófono. Paula, Andrea, Giselle, Javier, si puede el otro profe. Bueno, ya, ok. Paula, en nuestro país la economía se afecta cuando sube. Ya lo leí. Hermógenes habló de Franco en España. Bien, sí. Franco es como Hitler, pero en España. ¿Sí? Importante. El franquismo en España también es totalitario y no democrático. Giselle,
Si fuera presidente, las medidas que tomaría respecto a la economía sería bajar o quitar el IVA a los productos más básicos e indispensables. También haría que los bancos bajaran su tasa de interés por año al menos un 4% y evitando lo que hicieron de subir hasta un 6%. Sí, eso lo acabaron de hacer, ¿no? Y gracias, Giselle, porque pues es interesante ver cómo en una crisis como esta, los principales beneficios, era lo que discutíamos con Hermógenes. Creo que queda muy clara mi posición respecto a eso, sí ustedes la pueden ver, pero obviamente respeto lo que ustedes piensan y dicen y lo valoro mucho. Los bancos pues son, antes que la sociedad, antes que la mayor parte de la gente pobre, los más beneficiados, a los que más se les brindan garantías, etcétera. Y esto me parece un gran problema en esa relación de la política con la economía. Alfred, antes de la Segunda Guerra Mundial existía el modelo de sustitución de importaciones. Después de la Segunda Guerra Mundial llega un nuevo modelo que es el neoliberal. En América Latina, sobre todo en los años 70, bien Alfred, ¿sí? O sea, 30 años después, más o menos 25 años después de la Segunda Guerra Mundial, en América Latina, ¿sí? Y el modelo de sustitución de importaciones, antes de la Segunda, en los años 30, bien, bien Alfred. Lo que me gustaría era que identificara cuáles son las características de ese modelo neoliberal. Paula, después de tener dos guerras mundiales, los países se dan cuenta de que esta forma todos salen perdiendo y entonces se dan la tarea de unirse y crear acuerdos políticos que con el paso se vuelven comerciales. Paula, digamos que ya hay acuerdos comerciales mucho antes, ¿sí? O sea, por ejemplo, los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y América Latina están desde el siglo XIX, ¿sí? Entre los europeos y América Latina también ya existían acuerdos comerciales. Lo que pasa es que, y es un problema más político de estas guerras, es que van a decir, no, volquemos toda nuestra producción de industrial, de alimentos, de bienes, lo que sea, a las armas, porque nos vamos a enfrentar. Y la idea es ¿cuál? Vamos a ver quién tiene más poder en Europa, ¿sí? La idea es, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que Alemania se quede con prácticamente toda Europa, incluso que se quede con Inglaterra, ¿no? Entonces, que incluso con Rusia, para demostrar su poder hegemónico. Entonces, ¿cómo afecta a la economía? Pues se vuelven economías de guerra. ¿Listo? Bien, 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 Ángel. Y se vuelven comerciales en un sentido eh, armamentístico. Dairo, bien, Paula, Dairo, ¿qué tanto se da el proteccionismo en estos tiempos? Mucho, mucho, Dairo. ¿Dónde? Pero en determinados países. Primero, en los Estados Unidos y en China. Inglaterra también. Acuérdense que hay un proceso ahorita en Inglaterra complicado que se llama el Brexit. Voy a escribírselos aquí a todos ese término para que lo averigüen. Esa es una forma de proteccionismo. Mírenlo. Brexit. Ahí lo anoté. Claro, claro, claro. Pero digamos que el comercio puede existir en las guerras mismas, ¿no? Comercio de armas, comercio de abastecimiento, ¿sí? Lo que pasa es que es una economía de guerra, principalmente, ¿sí? No es como en unos momentos normales donde, venga, puedo exportarle a América Latina sin ningún problema, no sé, computadores y alimentos, ¿no? Porque ese tipo de productos en una economía de guerra hay que cuidarlos, ¿sí? Más en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Para responderle a Dairo, sí. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Como China, lo vimos la vez pasada, como China tiene tanto poder industrial y se metió en el comercio estadounidense en ese país, empieza
a tener mayor dominio que algunas empresas gringas sobre el territorio estadounidense y también a nivel mundial. Y entonces Estados Unidos y el gobierno de este país se da cuenta de eso y dice lo que hay que hacer es empezar a aplicarle medidas proteccionistas económicas a China. ¿Como cuáles? Lo que vimos la vez pasada de aumentar los impuestos o la subida de aranceles. ¿Qué quiere decir eso? ¿Usted quiere entrar sus productos aquí? Listo, tiene que pagarme más, ¿sí? Con el fin de defender la economía estadounidense. Eso se ve en el problema entre Huawei y Google, ¿no? Para que lo averigüen. ¿Listo? Entonces, creo que hemos dicho demasiadas cosas, demasiados elementos importantes. Otra cosita que es importante de esta economía del siglo XX. Sí, pero dependiendo, digamos, hoy en día, Hermógenes, bien Hermógenes, ese tipo de preguntas interesantes. Tiffany, Javier, no lo había leído, qué pena. ¿Alemania afecta mucho del que se mantiene de su producción? No entiendo, Javier, qué pena. Tiffany, el Brexit se dio porque Reino Unido salió de la Unión Europea. Bien, Tiffany. ¿Eso por qué tiene que ver con el proteccionismo? Porque es una forma de aislarse del comercio mundial, ¿sí? Porque están viendo que si se quedan en la Unión Europea, pueden entrar ellos mismos en crisis, ¿no? Recuerden que cada continente, pongámoslo así, cada país poderoso, la Unión Europea ya es una unión de países, tienen una bolsa de valores. Entonces, la de Europa se llama la bolsa de Frankfurt, la de Estados Unidos, la bolsa pues de Wall Street. En China, la bolsa de Pekín, si no estoy mal. Cada uno tiene la suya. Entonces, lo que se va dando cuenta el Reino Unido es que la bolsa europea puede ir cayendo, las acciones, todo este dinamismo económico puede ir cayendo y lo mejor que debe hacer es aislarse para no ver afectado su economía. Pero eso tiene otras consecuencias negativas. Vale, Dairo. Bien, partieron cobijas. Sí, 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 sí. Ok, eso. ¿Listo? Entonces, Bueno, lo último que quiero indicarles, ya para terminar, es esto de los conflictos del Medio Oriente por el petróleo. ¿Listo? Estados Unidos y la Unión Soviética, sobre todo, luego de que salen Inglaterra y Francia de estos países que volvieron protectorados, recuerden, van a entrar en la Guerra Fría las dos potencias que quedarían. ¿Listo? Y van a decir, bueno, Siria, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, ahí hay yacimientos de petróleo, vamos a explotarlos para nuestras industrias. Esto genera un montón de guerras, entre otras, por ejemplo, lo que vimos con lo que se llamó como el Estado Islámico, que también si quieren averiguarlo, pueden averiguarlo. Hay un tipo que está dando clases sobre el Medio Oriente, que lo estoy viendo yo ahorita mismo, ya va como en la 9ª clase, va a ponerles el nombre. Víctor de Correa Lugo. Ya voy a dejar de compartir pantalla y acabamos. Víctor de Correa Lugo. Listo, entonces muchachos, para los que quieran ahondar en estos temas interesantísimos, háganle. O sea, el saber está también, está en Cuepa y está en todo lado. ¿Vale? Gracias, Paula. Gracias, Susan. Susan. Susan tiene una pregunta. Profe, acerca de uno de los nombres de los procesos de bloques económicos, como países que no tienen todos los países límites geográficos. Sí, habría que ver en qué sentido están mencionando eso de límites geográficos, Susan. No sé. Lo que pasa, no sé. Habría que mirar bien la plataforma. No puedo responderte. Qué pena, y no. Listo. Bueno, espérate, bueno. espera un momento a ver si puedo. O países que tienen límites geográficos. De pronto la integración regional
tiene que ver, para que de pronto tú lo entiendas mejor, Susan, con, por ejemplo, la UNASUR. Entonces, varios países, Colombia, sí, Chile, Argentina, se unen y dicen, vamos a hacer una economía común, ¿sí? Y a comerciar entre nosotros. Y entonces todos nosotros nos damos beneficios para crecer como región, región suramericana. Es lo mismo que hizo Europa, ¿vale? Entonces crean una integración regional entre los países. Por eso se habla de la Unión Europea. ¿Listo? Espero que te haya respondido. Carol, dale, Carol, dime. Una pregunta sobre la hoja de ruta. Dale, te leo. O micrófono, si quieres activar ese micrófono y ya para terminar, por favor. Ahí hay micrófono, Natalia. Giselle, bien, bien. Yo tengo en cuenta mucho eso, ¿no? La participación, como les dije, y la respuesta a las preguntas. Chao, Hermógenes, buena noche. Bueno, Bueno, si no hay preguntas, yo creo que ya podemos ir terminando. que espere, Catalina, ¿en la historieta se tienen que hacer dibujos o se pueden poner imágenes de internet? No, una historieta como tal lleva dibujos, ¿vale? Pero hazlo, no sé. Bueno, sí, ya te entendí. Pueden hacer los dibujos o pueden poner imágenes, pero me gustaría como que ustedes mismos hicieran ahí los Sean dibujos. creativos, o sea, pueden usar imágenes, pero de forma creativa, no sé, recortes, pero no sé necesariamente solo la imagen, ¿no? Vale, Pueden combinar varias, supongo yo, ¿no, profe? sí, sí, sí. Ah, Lo Pero que, lo importante es que tenga imágenes, ¿no? Tenga dibujos o imágenes de esa historieta. Bueno, muchachos, que tengan buena noche. Espero que les haya agradado la clase. Porfa, profundicen en los temas y nos y, vemos mañana. y ¿Ok? bueno, muchachos, también les aviso de una vez lo de la asistencia. Ahorita les publico una lista de quienes asistieron y si faltaba alguno, por favor me lo hace saber ahí en el grupo de WhatsApp cuando les pase eso. Pues bueno, gracias por asistir, gracias, profe, y nos vemos mañana. David, Hermógenes tiene una pregunta sobre el punto 3. Mi Hermógenes, pero porque no recuerdo el punto 3 en qué consistía. Si me puede decir porfa ahí en qué consistía el punto 3, que no lo tengo aquí, no tengo aquí la hoja de ruta. Yo tampoco la tengo aquí. Voy a ver si... No. Mm, bueno, porfa, Hermógenes, dígame y le soluciono ahí el... Vale, chao, Paula. Olicet. Entonces, Hermógenes, porfa, porque es que no tengo aquí la... No. Toca que sea mañana porque ya pues, en este momento acabamos la clase. Sí, ya nos Nos toca toca finalizar. terminar. Qué pena, muchachos. Mañana cualquier cosa, pues, voy a ir por el chat, ya recogemos las dudas y yo trato de resolvérselas con el profe. ¿Listo? Bueno, qué pena, Vale. Hermógenes. Hasta luego, que estén bien. Bueno, gracias, chicos.